Hola a todos. A ver, pensemos en algo que suena casi a ciencia ficción. ¿Qué pasaría si el mundo de las partículas más pequeñas, el mundo subatómico y nuestras propias emociones estuvieran conectados? Y no de cualquier forma, sino de una que pone de cabeza todo lo que creemos saber sobre la realidad. Justo de eso vamos a hablar hoy, de ese cruce tan fascinante y polémico entre la física cuántica y la experiencia humana. Al final del día, todo se reduce a esta pregunta que es potentísima. ¿Será que nuestros pensamientos, nuestras emociones, tienen de verdad el poder de cambiar la realidad física, el mundo que nos rodea? Esa es la gran idea que vamos a desmenuzar hoy. Aquí es donde chocan dos universos, de verdad. Por un lado, tenemos la física cuántica, con sus reglas súper concretas, matemáticas, medibles. Y por el otro, está el reino de las emociones humanas, algo totalmente abstracto, personal, ¿no? Fue un documental de 2004, bastante controversial, el que lanzó esta idea al estrellato, y desató un debate que sigue hasta hoy. Ok, para poder entrarle bien a esta controversia, primero tenemos que hacer una parada obligatoria. Hay que sumergirnos en el mundo de la física cuántica. Y les advierto, es un lugar con reglas rarísimas, de verdad muy extrañas. Pero, y esto es clave, son reglas que están súper comprobadas. Miren, para que se hagan una idea, Niels Bohr, uno de los padres de la física cuántica, dijo algo genial. Quien no se escandaliza por la teoría cuántica es que no la ha entendido. O sea, si no te vuela la cabeza, es que no le estás agarrando la onda. Así que, con esa advertencia, abróchense los cinturones. Vamos a meternos en un mundo de verdad muy raro. Primer concepto clave, y es de los que te rompen el cerebro, la superposición. ¿Qué significa? Bueno, a nivel cuántico, una partícula no está en un solo lugar, ¿no? Está en todos los lugares posibles al mismo tiempo. Imagínense, es como si todas las posibilidades de algo estuvieran pasando a la vez, ahí, flotando, esperando que algo las defina. Para tratar de entender esto, está el famoso experimento mental del gato de Schrödinger. A ver, la idea es así. Metemos un gato en una caja con un veneno que tiene un 50% de probabilidades de activarse. Según la cuántica, mientras la caja esté cerrada, no es que el gato podría estar vivo o muerto. No, el gato está a la vez vivo y muerto. Ambas cosas son reales. Es solo cuando abrimos la caja, cuando observamos, que la realidad se obliga a elegir un solo estado. ¡Una locura! Y eso del gato nos lleva derechito al siguiente concepto, el efecto del observador. Es justo eso, el simple hecho de observar, de medir una partícula, la fuerza a dejar ese estado de todas las posibilidades y ¡pum!, colapsa en una sola realidad. Ahora, ojo, esto es importantísimo. En física, un observador no tiene por qué ser una persona con ojos. Puede ser un sensor, un detector, cualquier instrumento. Lo que importa es la interacción. Esa interacción es la que cambia el juego. Y aquí es donde la cosa se pone interesante para el documental. Porque es justo en esta teoría donde se agarran. La idea es que la realidad no es algo fijo, sino que depende de la interacción del observador. El documental toma esto y da un salto enorme. Sugiere que el observador por excelencia es la conciencia humana. Y por si todo esto no fuera suficientemente raro, esperen, que hay más. Se llama entrelazamiento cuántico. Imaginen dos partículas que estuvieron juntas. Las separamos. Da igual si una está aquí y la otra en la otra punta del universo. Lo que le pasa a una afecta a la otra al instante, de forma inmediata. El mismísimo Einstein no se lo creía. Le parecía tan raro que lo llamó acción fantasmal a distancia. Bueno, ahora que ya tenemos en la cabeza estas ideas tan locas de la cuántica, veamos cómo el documental ¿Y tú qué sabes? Tomó todo esto y lo usó para construir una idea súper radical sobre nuestra propia conciencia. La tesis central de la película es básicamente esta pregunta. A ver, si un simple aparato de medición puede forzar a una partícula a elegir una realidad, ¿qué pasaría con la conciencia humana? ¿Podría ser que nuestra conciencia sea el observador definitivo? Que esté haciendo lo mismo pero a una escala gigantesca, moldeando el mundo que vemos, nuestra realidad de todos los días, solo con pensar y sentir. Y para defender esta idea, el documental nos presenta un elenco de voces bastante variado. Tenemos físicos teóricos, neurocientíficos, pero también, y aquí es donde la cosa se pone interesante, un giro práctico, una maestra espiritual, un ex sacerdote. Esta mezcla fue, sin duda, uno de los puntos más polémicos, porque claro, pone en el mismo plano la evidencia científica y las creencias más personales. Claro, como se podrán imaginar, la comunidad científica vio esto y no se quedó callada. La reacción fue casi unánime.
La gran mayoría calificó las ideas de la película como pseudociencia, y para entender por qué, tenemos que tener bien claro qué significa esa palabra. Entonces, ¿qué es la pseudociencia? Dicho de forma sencilla, es cuando se agarra un concepto científico que es real, como el efecto del observador en el mundo de las partículas, y se estira, se extrapola, se aplica a algo mucho más grande, como decir que nuestra conciencia crea la realidad, pero sin ninguna prueba, sin ningún experimento que demuestre que ese salto tan grande es válido. Aquí podemos ver la diferencia súper clara. Por un lado, la física cuántica, que es ciencia dura. Describe el mundo subatómico, se comprueba con experimentos y gracias a ella tenemos cosas como los láseres y las computadoras. Por otro lado, está lo que llaman misticismo cuántico. Agarra estas mismas ideas, pero las saca de su contexto, las aplica al mundo grande, a nuestra vida, y las mezcla con espiritualidad. Todo esto sin experimentos que lo respalden. Pero la cosa no termina ahí. Para muchos científicos, una de las mayores banderas rojas del documental no tenía que ver con la física en sí, sino con quién estaba detrás de la producción. Y esto fue, para ellos, una señal de alerta gigante. Resulta que el documental está muy conectado con la llamada Escuela de la Iluminación de Ramtha. De hecho, los directores son miembros de esa escuela. Y la fundadora, J.Z. Knight, que dice canalizar a un espíritu guerrero de hace 35,000 años llamado Ramtha, es una de las voces protagonistas. Para los críticos, esta conexión, pues, digamos que hacía dudar mucho de la objetividad de la película. Parecía que había una agenda detrás, más allá de solo divulgar ciencia. Bueno, llegados a este punto, la pregunta es, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Y parece que la clave está en el equilibrio, en saber mantener la mente abierta, la curiosidad, pero sin soltar nunca el pensamiento crítico. El meollo del asunto, el punto fundamental, es no confundir dos cosas: correlación y causalidad. A ver, que dos cosas parezcan misteriosas o conectadas, como la física cuántica y la conciencia, no significa automáticamente que una cause la otra. Puede que haya una correlación, sí, las dos son raras y fascinantes, pero de ahí a decir que hay una relación de causa-efecto probada por la ciencia, hay un trecho enorme. Pero tampoco hay que cerrarse por completo. Como dice esta cita del físico Carlos González, la ciencia no es solo datos y ecuaciones frías. El espíritu científico también se nutre de la intuición, de la creatividad. El verdadero reto es usar esa curiosidad para hacernos preguntas, para plantear ideas nuevas, pero con el compromiso de luego someterlas a prueba, de buscar la evidencia, en lugar de darlas por ciertas sin más. Y para cerrar, les dejo una pregunta que, irónicamente, plantea el mismo documental. Si solo vemos lo que conocemos, ¿cómo podemos ver cosas nuevas? Es una paradoja interesante, ¿no? Nos invita a mantenernos curiosos, a estar abiertos a lo que no entendemos, pero sin olvidar nunca la importancia de la evidencia y el rigor. Una excelente pregunta para quedarse pensando.